En este último segmento de la clase vamos a ver los detectores de estado sólido y los tubos fotomultiplicadores. Veamos ahora los detectores de estado sólido. Habíamos dicho que las energías de los electrones de un átomo, de acuerdo a los postulados de la mecánica cuántica, tienen valores discretos. Existe en consecuencia un número finito de niveles de energía tales que solo pueden ser ocupados por electrones que tengan las energías iguales a las de los niveles en cuestión. Y estos niveles están definidos por los números cuánticos. Por otro lado, por el principio de exclusión de Pauli, estos niveles son, por un lado, diferentes entre sí y por otro lado, no pueden ser ocupados por dos fermiones o electrones iguales, exactamente iguales, o sea, con los 4 números cuánticos iguales. Esto se cumple bien en los gases, donde los átomos están alejados entre sí, pero en el caso de los sólidos cristalinos, como acá hay un ejemplo de los átomos como están dispuestos en un cristal sólido, por ejemplo acá en el silicio, no se puede definir tan exactamente los diferentes niveles de energía que corresponden a cada átomo. ¿Por qué? Porque al estar los átomos más cerca entre sí, a diferencia de los gases, la distancia entre ellos es muy pequeña, pues entonces tienen niveles energéticos que interaccionan entre un átomo y otro. Los electrones de las capas exteriores del átomo se ven afectados por la presencia de los otros átomos, no así los electrones de las capas internas. Pero los electrones de las capas externas interaccionan con los átomos, por ejemplo acá, o comparten electrones de los otros átomos. Por otro lado, habíamos visto que en un sólido existen bandas de energía, las conocidas como bandas de conducción o bandas de valencia, que son niveles de energía ocupados por electrones. En el caso de tener, por ejemplo, a 0 grados Kelvin, podemos tener bandas de energía completamente llenas o completamente vacías o intermedias. Recordemos el caso de una juntura PN en la cual en la zona de unión de dos tipos de semiconductores P y N se forma una juntura. Sí, la podemos representar como acá, con niveles de energía, donde tenemos una banda de valencia y una banda de conducción. Y entre estas dos, una banda prohibida, la cual en el equilibrio se genera una diferencia de potencial. Si nosotros polarizamos la juntura PN en forma inversa, esta banda prohibida aumenta. Y el campo eléctrico, digamos, generado en esta zona, llamada también zona de depresión, aumenta. De esta manera funcionan los detectores de estado sólido. Cuando una radiación incide en la zona de depresión, se crean pares electrón-hueco que son dirigidos por el campo eléctrico hacia los electrodos situados en los dos extremos del contador, similar a la cámara de ionización. La única diferencia es que la energía necesaria para formar un par electrón-hueco es de 3,6 electronvolts por par, para el caso del silicio a 300 grados Kelvin, a diferencia de los detectores gaseosos que necesitaban 35 electronvolts. O sea que la energía necesaria es 10 veces menor. Eso lleva a una excelente resolución energética. Y por otro lado, las dimensiones pequeñas de los semiconductores permiten un tiempo de recolección pequeño y por lo tanto también tienen una muy buena resolución temporal, entre 10 y 100 nanosegundos. Tenemos acá un detector de estado sólido formado por una juntura PN polarizada inversa, en la cual incide la radiación ionizante y al incidir en la zona de depresión se generan pares electrón-hueco que por el campo son arrastrados uno hacia el lado positivo y otro hacia el lado negativo. Habíamos visto que para una misma energía impartida, digamos, la cantidad de portadores de carga producida es mucho mayor en los semiconductores que en los gases, lo cual se traduce en menores fluctuaciones estadísticas y por lo tanto este tipo de detectores tiene una mejor resolución. Por otro lado, la movilidad de los electrones y de los huecos es alta y al ser el volumen reducido, el volumen efectivo del detector muy reducido, esto se traduce en un tiempo de recolección de las cargas muy rápido, del orden de los nanosegundos. Y por lo tanto, habíamos dicho que tiene una elevada resolución en tiempo.
Se pueden obtener fácilmente detectores con zonas N, en este caso muy delgadas, de manera de que absorban lo menor posible la energía de la radiación y que incida prácticamente toda en la zona de depresión. La desventaja de estos detectores es su alta conductividad, digamos, de los semiconductores en comparación con los gases, lo cual se traduce en ruido que tiende a enmascarar la medición de partículas ionizantes de muy baja energía. Por otro lado, los defectos en su estructura cristalina, es decir, por ejemplo, las vacancias y las dislocaciones, producen recombinación de los portadores y por lo tanto hay una pequeña pérdida de algunos de ellos, lo cual reduce la eficiencia de la detección. Entonces, lo importante es comprender que en los detectores de estado sólido, una de las capas, normalmente esta capa N, se hace extremadamente delgada, fíjense, del orden de las 0,1 micras de espesor, para evitar que la radiación ionizante ionice los átomos que están en esta zona y prácticamente entreguen toda la energía en la zona de depresión. Veamos ahora cómo se relacionan los espectros nucleares con los detectores. En realidad, la forma de los espectros nucleares depende del detector empleado, como vamos a ver en un momento. Vemos como ejemplo la medida del espectro gamma de una fuente radiactiva de cesio-137. En este esquema de emisión, el cesio-137, tal como se puede encontrar, digamos, en la tabla periódica, es este de la figura. Primero observamos que el estado fundamental del cesio-137 es este, y tiene un tiempo de vida media de 30,17 años, y que se desintegra emitiendo, por desintegración beta negativa, emitiendo electrones, y tiene un 94,6% de probabilidad de pasar a este nivel, digamos, en el cual es el bario en estado excitado, y un 5,4% de pasar a bario en estado fundamental, que es en esta zona. Si pasa a este estado, se desexcita al estado fundamental, emitiendo un rayo gamma, que es este, de 0,66 megaelectronvolts. Fíjense que justamente es la diferencia de energías entre ambos estados. Aquí es el estado fundamental 0 y en este estado excitado es 0,66 megaelectronvolts. Entonces, cuando se desexcita el bario, emite un fotón gamma de 0,66165 megaelectronvolts. A la derecha del esquema podemos observar que el bario 137 también puede formarse a partir de la desintegración de otro núcleo atómico, en este caso el lantanio 137. Este núcleo se convierte en bario 137 con un 100% de probabilidad de ir directamente a su estado fundamental. Y en esta desintegración no hay emisión de rayos gamma asociados. Este es un espectro típico de un isótopo radiactivo. Bueno, basándonos en el esquema anterior del comportamiento del cesio-137, si colocamos un detector de rayos gamma frente a la fuente radiactiva de cesio, sería de esperar un espectro de este tipo. Idealmente solo se registraría este pico en 662 kV, que es la radiación emitida por la fuente. Sin embargo, por ejemplo, usando un centellador, obtenemos este espectro. ¿A qué se debe esta forma del espectro que difiere de lo que nosotros esperaríamos? ¿Por qué no se obtiene un pico centrado en 662 kV? Para comprender un poco más por qué se produce este espectro, es necesario comprender un poco cómo se realiza el proceso de detección de los rayos gamma. Para esto debemos recordar brevemente cómo es la interacción de los rayos gamma con la materia. Por ejemplo, si un rayo gamma con una energía H por F incide sobre este material, este puede entregar toda su energía a un único electrón, que será liberado del átomo con una energía cinética que corresponde a la diferencia entre la energía de la radiación gamma y la energía de la ligadura atómica del electrón, o puede sufrir una serie de dispersiones, de scattering, mientras va perdiendo su energía en las colisiones. De esta manera, el efecto final, digamos, de todos estos procesos es la generación de un gran número de átomos excitados,
los cuales vuelven a su estado fundamental emitiendo luz, por ejemplo en el caso del centellador, como habíamos dicho, en el rango visible. Y esto es lo que se detecta en el fotomultiplicador y por eso tenemos un espectro de este tipo. Por lo tanto, es importante conocer con qué detector se está trabajando y cómo es su funcionamiento para comprender el espectro nuclear que se obtiene. En esta figura de abajo observamos, por ejemplo, la comparación de dos espectros, uno obtenido con un cristal de centelleo de ioduro de sodio activado con talio y el de abajo es un espectro obtenido con un detector de estado sólido de germanio. Fíjense la resolución que tiene en la detección de los picos con determinadas energías respecto del cristal de centelleo. Por último, vamos a hablar de los tubos fotomultiplicadores. En realidad, estos no son detectores de radiaciones ionizantes, pero por lo general acompañan a algunos de estos para poder obtener una señal detectable a la salida. Tal es el caso de los cristales de centelleo que normalmente van acompañados siempre de un tubo fotomultiplicador. Los tubos fotomultiplicadores convierten luz en una señal eléctrica que luego es amplificada hasta un nivel útil por medio de la emisión secundaria de electrones. En esta figura se muestran los elementos fundamentales del tubo fotomultiplicador. Por ejemplo, el fotocátodo, que es el que convierte el flujo lumínico en un flujo de electrones, un sistema de focalización y aceleración del flujo de electrones, un multiplicador electrónico que consiste en una serie de electrodos de emisiones secundarias que se llaman también dínodos o dinodos, y finalmente el ánodo, que es el que colecta el flujo de electrones desde el multiplicador y ofrece la señal de salida. Los dos fenómenos fundamentales entonces para la operación de un fotomultiplicador son la fotoemisión y la emisión secundaria. La fotoemisión se debe a que cuando la radiación ionizante incide, supongamos en el cristal de centelleo, que esté por acá arriba, asociado al fotomultiplicador, este cristal de centelleo habíamos visto que transduce la radiación ionizante en una emisión lumínica de una determinada longitud de onda. El tubo fotomultiplicador tiene el cátodo en la entrada que, por medio de esos fotones lumínicos que inciden sobre el material, le imparten cierta energía a los electrones que están unidos en el material del fotocátodo y le imprimen una cantidad de energía suficiente para que puedan escapar del material. Estos materiales, que tienen coeficientes de emisión satisfactoria para este tipo de uso, son por lo general aislantes o semiconductores. Los fotocátodos, normalmente usados en los fotomultiplicadores, están hechos de un material fotoemisivo depositado. Hay dos tipos principales: los fotocátodos semitransparentes, que son los más ampliamente usados, que están depositados en el lado interno de la ventana y entonces los electrones que son emitidos lo hacen desde el lado opuesto al lado de que incide la luz. Por otro lado están los fotocátodos opacos, que normalmente se depositan sobre un electrodo metálico en el interior del tubo. Supongamos que este fuese el tubo, sería este el fotocátodo en el cual se deposita un material especial y es en el cual incide el haz luminoso. En este caso, los electrones son emitidos desde el lado iluminado. El material de la ventana de entrada generalmente limita la sensibilidad espectral en la región de longitudes de onda cortas. Por lo tanto, normalmente el material de estas ventanas son vidrio borosilicato, que es un vidrio duro, o bien vidrio de cal. Las características químicas de cada uno de estos vidrios les confieren aplicaciones diferentes. Por otro lado, las longitudes de onda de corte de estos vidrios están entre 250 y 300 nanómetros, como vidrios de sílica fundida,
que tienen una longitud de onda de corte de alrededor de 250 nanómetros. Estos dínodos están sometidos a una diferencia de potencial que hacen que estos electrones sean acelerados hacia cada uno de ellos, generando emisiones secundarias. En esta figura podemos ver los dínodos que están sometidos a una diferencia de potencial creciente, de manera tal que los electrones se vayan multiplicando a medida que van chocando con cada uno de ellos. Estos electrones entonces son acelerados y focalizados por campos eléctricos entre los dínodos que requieren gradientes de potencial que normalmente se obtiene con divisores de tensión, que están conectados a una fuente de alta tensión. El número total de dínodos que puede poseer un fotomultiplicador puede variar entre aproximadamente 10 según los requerimientos de multiplicación. Estos factores de multiplicación pueden estar entre 10 a la 5 y 10 a la 6 del número de electrones originales que inciden sobre el fotocátodo. Estos dínodos que forman el fotomultiplicador consisten en un arreglo muy compacto, de manera tal que el campo eléctrico entre ellos hace que los electrodos emitidos por cada uno colisionen con el siguiente con una energía de unos cientos de electronvolts. Como resultado de la emisión secundaria, el número de electrones aumenta de dínodo a dínodo, dando la multiplicación requerida. Sin embargo, no todos los electrones que salen de cada dínodo colisionan con el siguiente. Cada espacio interdinódico, podríamos decir, del fotomultiplicador está caracterizado por una eficiencia de colección de esos electrones que provienen del cátodo anterior. Por lo general, todos los dínodos son iguales, pero a veces el primero o el último son diferentes. El primer espacio interdinódico es crítico para un buen acoplamiento entre la señal óptica y los electrones que se generan. Por esta razón, normalmente se aplica un alto potencial entre los primeros 2 o 3 dínodos y más alto que los otros. Para esta estructura de dínodos se utilizan normalmente materiales que por sí mismos no tienen coeficientes de emisión secundaria muy eficientes, pero sus óxidos sí lo tienen. Con esto concluimos la clase de detectores de radiaciones ionizantes.